revestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia. Por eso ese versículo tuvo que meterlo primero Pablo, el 23, renovado el espíritu de vuestra mente. Por eso ahí hay un misterio y un secreto que cuando a Jesucristo le preguntan ¿y dónde está el reino de Dios? Dice, el reino de Dios está ¿en qué? Entre vosotros. Nuestra mente, cuando yo comienzo a renovar mi mente con el espíritu de Cristo, o sea, coloco todo este conocimiento de la justicia y santidad de la verdad, yo estoy, Dios está creando en mí un hombre conforme a qué, a su imagen y semejanza. Por eso dice vestidos del nuevo hombre creado según qué, según Dios, ¿en qué? En justicia y santidad de la verdad. Entonces mi mente comienza a cambiar, a adquirir un nuevo conocimiento y de esa manera se forma el nuevo hombre dentro de qué, dentro de mí. El nuevo hombre se va formando como si fuera, vamos a decirle, como el caso de la metamorfosis del gusano de seda. Estamos en un cuerpo totalmente terrenal humano, pero en nosotros se está tejiendo el nuevo cuerpo celestial, el que va a vivir en el cielo. Entonces ese cuerpo celestial pues se alimenta de las cosas que son celestiales. Y este cuerpo terrenal fue hecho de la tierra, pues se alimenta de las cosas terrenales. Bueno, ya llegando a esta parte final, vamos a mirar en el libro de Proverbios, ¿por qué ganar almas es sabio? No sé si ustedes se acuerdan de la parte que yo les dije a ustedes, hermanos, no sé si Briana recuerda o la hermana Sandra o Ana recuerdan lo siguiente. ¿Quién es el que ama su alma? Cuando la persona es ¿qué? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién ama su alma? Dice, el que hace esto ama su alma. ¿Se acuerdan, hermana Ana? Briana. Dice, el que hace misericordia ama ¿qué? Su alma. No se olviden de eso. El que hace misericordia ama su alma. Y ahora viene acá en Proverbios 11:30 es ¿cuál es la función principal del sabio? Porque el sabio tiene muchas funciones, entre esas el enseñar. El enseñar es una de ellas. Pero tiene otra función que para mí es una principal. Porque un árbol sin fruto también es que no está bien. Algo pasa si no está dando fruto, porque tiene que dar fruto. Todo buen árbol tiene que dar fruto. Entonces, una de las funciones principales del sabio es precisamente lo que vamos a leer en Proverbios 11:30. Puede leerlo, hermano Gilmar, por favor. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. El martes pasado tuvimos la primera parte del estudio de este versículo, que es el fruto del justo es árbol de vida. Eso es increíble. Ya lo explicamos el martes pasado y si los hermanos recuerdan la enseñanza, pues ahí hay un tesoro muy grande. Pero ahora dice, pero el que gana almas es ¿cómo? Sabio. Y aquí hay dos cosas que tenemos que verla, en lo relativo y en lo ¿qué? En lo absoluto. Porque yo puedo ganar muchas almas en lo relativo, o sea, en número. Pero en lo absoluto, quizás no haya ganado todas las que tengo en lo relativo. Y aquí son cuando se refiere a que es sabio, se refiere en lo absoluto, no solamente en lo relativo, sino en lo absoluto. Porque en lo relativo puede haber para ganar alma, por decir algo. Cuando se refiere de sabiduría, se refiere de ganar almas para el bien. Satanás era el que era querubín protector en el reino de Dios. Satanás se le entra una idea y se engaña a sí mismo. Entonces en él aparece la maldad porque era una mentira que él tenía. Y entonces dice, voy a ser como Dios. O sea, una parte del todo quería ser el todo y no podemos. Entonces él es engañado y de paso se gana la tercera parte de ángeles del cielo. Aunque él gana ahí, él no es sabio. Entonces cuando nosotros vamos a hablar de este versículo, nos referimos a que una persona es sabia cuando practica ¿qué? El bien, o sea, basado en la verdad.
aquí es donde hay un misterio muy grande, que vamos a comenzar a estudiar esto, porque uno dice, bueno, hay hermanos que predican el Evangelio, todos predicamos el Evangelio, pero si yo dentro de mi predicación digo algo que no está de acuerdo a la verdad, yo ya no soy un sabio, aunque gane almas, porque estoy llevando a todo. Por eso el Señor Jesucristo le dice a los, no sé si es a los fariseos o a los doctores de la ley, le dice, ustedes que recorren cielo, tierra y mar para hacer un prosélito, y lo hace el doble más del infierno que ustedes mismos, imagínense. Y eso lo dice Cristo a un grupo religioso. Entonces lo que estamos hoy es para enseñar y para que el pueblo de Dios adquiera sabiduría en todas las iglesias que nos escuchen o que se conecten. Lo importante es que estas enseñanzas queden ahí para que algún día alguien las encuentre y pueda disfrutar de estas enseñanzas. Entonces, ¿qué nos dice Proverbios 11:30? ¿Cuál es la función principal del sabio? ¿Ganar qué? Almas. Cuando yo gano el alma de mi hermano, cuando yo gano el alma de mi hermano, aquí es una pregunta, porque cuando yo gano el alma de mi hermano, o sea, mi hermano está dentro del pueblo de Dios, pero está en una situación difícil, sea espiritual, sea dentro de la iglesia, sea que está en que no se halla el hermano. Dice, no, pero yo no puedo seguir, yo me siento desanimado. ¿Cuándo yo gano esa alma? Mateo 18:15. Vamos a comenzar a ver. Mateo 18:15. ¿Cómo nos dice Mateo 18:15? Mateo 18. 15, sí. Puede leerlo, por favor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí, resulta que un hermano pecó contra ti. Pecó es que te ofendió, te hizo algo que no estuvo correcto. Pecó contra ti de todas maneras. Entonces dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando ¿qué? Tú y él ¿qué? Solos. Esto se utiliza mucho en el matrimonio. Pero usted, ¿por qué me tiene que decir las cosas delante de todo el mundo? ¿No me pudiste llamar aparte de ese método a solas nosotros dos? Y es que este es un método que Cristo lo enseña. Este es el primer escalón de esa escalerita de corrección. Es llamar a la persona a solas y decirle, mire, esto y esto y esto, porque si es si usted tiene razón, ya. Entonces dice, la parte clave es tú y él, pero solos, ustedes dos nada más. Si él te oyere, si ese hermano te oye, ¿has ganado qué? A tu hermano. Lo has ganado. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora aquí viene. Para que una persona me oiga, tiene que haber algo muy especial, hermanos, porque a veces hay personas que parece que nos estuvieran oyendo, pero no nos están oyendo o escuchando. Yo recuerdo que una vez me invitaron a predicar a North Miami y yo siempre predico haciendo preguntas. Entonces una hermana después, no sé de qué país, se acercó a mí y me dijo, hermano Henry, por primera vez estoy yo en una escuela dominical. Bueno, bienvenida. No, hermano, yo he venido muchas, sino que digo que por primera vez pude estar en una escuela, porque yo llegaba acá y mi mente era andando por las calles de mi país. Nunca me podía concentrar en la enseñanza, pero hoy pude yo estar atento y claro. Entonces, eso es muy importante cuando una persona que te escucha a ti o te oye, tú ganas esa alma. Pero si no te oye, esa persona puede durar asistiendo a la iglesia 20 años, 30 años y no crece en conocimiento por eso, porque no oye. A mí me pasó cuando yo estaba muchacho, yo iba a la iglesia y yo me gozaba de la alabanza, era del grupo de música y todo, y la pasaba muy bien. Y es bonito, alabar a Dios es hermoso, la alabanza es hermoso. Pero cuando terminaba el culto, alguien se me acercaba y de cómo estuvo el culto, hermosísimo. ¿Y de qué se trató la predicación? La predicación. ¿Cuál fue el primer versículo? Y no me acordaba. Y yo eso me sentía, óyeme, ¿y por qué yo no recuerdo la predicación? Y resulta que el alimento de nosotros no es solamente la alabanza, es la palabra.
Por eso Jesucristo dice, yo soy el pan vivo que descendió ¿de dónde? Del cielo. Entonces, la palabra es el alimento para nuestro cuerpo espiritual. Entonces, aquí es donde viene la parte que yo quiero que leamos todos, que es cuando yo gano el alma y la persona me oye, pues yo puedo hacer una labor grande. Pero cuando no nos oye, aquí hay un problema grande. Ahora, ¿qué problema tiene el que no oye? ¿Por qué causas? Porque yo tengo que mirar las causas. Yo miro un niño que está muy inquieto y todo, y que yo quiero que se me preste atención, pero no lo logro concentrar. Yo tengo que mirar, eso, ¿no? ¿Cómo que llaman eso? Que son muy activos. ¿Cómo que les dicen? ¿Cómo? Operativos. Sí, un niño que es muy activo, que para yo poder que se concentre lo que va a hacer, casi no puedo conseguirlo. No hace caso. ADD. Algo así. Sí, entonces aquí es donde yo tengo que, por eso dice que el que gana almas es ¿qué? Sabio. Yo no puedo exigirle a todo el mundo que crezca como crece Julano de tal, sino que yo tengo que mirar cuáles las personas, cómo tienen su capacidad para asimilar la enseñanza. El Jacob le da una respuesta muy bonita a su hermano Esaú. Le dice, venga con nosotros y vamos. Dios, no, sigan ustedes adelante porque yo iré al paso de los más débiles y de las recién paridas. Y eso es algo muy sabio. Porque si yo me voy, un ejemplo, me llevo al hermano Francisco, al hermano José y al hermano Gilmar, y yo, vamos a decir que soy un ciclista profesional, y los llevo a ellos a entrenar a mi ritmo, le puede dar hasta un ataque cardíaco a alguno. Entonces yo tengo que saber como sabio qué es el ritmo que yo le puedo colocar a la persona. ¿Me están comprendiendo el asunto? El que gana almas es ¿qué? Sabio. Pero yo no puedo exigirle a alguien que haga lo que yo hago ya con 50 o 60 años en el Evangelio, que haga lo que yo hago y exigirle cuando yo me tomé 60 años. ¿Sí me entiende? Entonces lo que sí tengo es que facilitarle ya las herramientas que yo aprendí para que no se lleve algunos golpes en la vida. Entonces esta parte es, ¿por qué una persona no oye? No sé si ustedes han encontrado a alguien así. Y de pronto nosotros pecamos en eso. Porque nosotros tenemos un asunto que cuando alguien nos va a hablar, nosotros a veces fallamos en eso. Y es muy importante que tengamos en cuenta esta pregunta. ¿Qué problema tiene el que no te oye? Claro, puede tener muchos, pero uno de los principales problemas que tiene el que no te oye es lo que dice en Proverbios 18:11. Mire cómo es la Biblia de perfecta. Proverbios 18:11, ¿cuál es el problema que tiene el que no te oye? No sé si usted ha encontrado personas así. Sí. ¿Qué dice? Yo sí. Bueno, mire lo que dice. Puede leerlo, hermano Gilmar. Las riquezas del rico. 18:13, perdón. 13. Ok. Sí, 18:13 y después vamos al 11. Al que responde palabra antes de oírle es fatuidad y oprobio. Al que responde palabra antes de qué. Sí, han conocido personas así, que antes de que usted le diga las cosas ya le está contestando. Y eso es un problema que todos tenemos. No, a mí me ha pasado, y a todos nos ha pasado eso, que alguien nos va a hablar y nosotros ya queremos, y de pronto el otro tiene algo que decirnos que yo no he captado. Y este es un problema para no oír de pronto algo. Entonces, ese problema se presenta en todos. Nadie se escapa de eso, ni el hermano Henry, eso se nos presenta en todos. Entonces, una de las cosas que hay en el ser, por eso, el que gana alma es ¿qué? Es sabio. Yo tengo que saber por qué esa persona no me oyó. Pero si yo sé que esa persona, cada vez que yo le voy a hablar, no me deja hablar, y él mismo comienza a responder sin antes haber oído, ese es un problema que hay. Y yo tengo que, como sabio, mi objetivo es ganarme esa alma, aunque tenga esa dificultad, pero ganármela. Ahora, vamos a lo siguiente. Bueno, ya sabemos ese problema, de tantos problemas más de las personas que no nos oyen, ¿ya? ¿Cómo es el juicio del que responde palabra antes de oír? Porque estábamos tratando que Jesucristo trae juicio y trae justicia. Pero aquí hay un juicio
que nosotros tenemos que mirar, ¿ya? Si yo voy a la corte, vamos a decir, o al juzgado, y está el juez allá, y no me deja hablar y de una vez me condena, ¿cómo es el juicio de ese juez? No es correcto, es injusto. Entonces lo mismo pasa cuando la persona responde antes de oír, ¿ya? Él está haciendo un juicio, pero ese juicio está mal. Por eso yo estoy analizando todo esto para que usted se dé cuenta que el que gana almas tiene que ser sabio, tiene que conocer todos estos roles de causa, medio, efecto, todo esto en el ser humano. Entonces, ¿cómo es el juicio del que responde palabra antes de oír? Juan 7:51. Jesucristo se le presentó eso también. Alguien tuvo el que decirle en Juan 7:51, y ahí habla Nicodemo. Precisamente Nicodemo habla porque Nicodemo ya había escuchado a Jesús y él mismo es el que está ahí hablando. Vamos a leer, rechazado por las autoridades. Puede leer 7:51, ¿qué dice? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? El 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahí está. Resulta que los principales sacerdotes y los fariseos contratan unos alguaciles, policía, vamos a decirlo así, alguaciles, y le dicen, vaya y nos trae a ese que predica allá por las calles y eso. ¿A quién? A Jesús, que ellos lo llaman Jesús. Tráiganlo. Entonces los alguaciles se van a traerlo. Y entonces llegan y él está hablando, entonces se quedan escuchándolo. Y cuando lo escuchan, es tanta la sabiduría que hay que no lo pueden arrestar, no lo pueden traer. Dice, nosotros no vemos que está haciendo nada malo, dicen los alguaciles. Por eso es que dice acá, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno, en el 46, ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos respondieron, también vosotros habéis sido engañados. O sea, están hablando los fariseos, están respondiendo antes de ¿qué? De oír. Esa es una de las fallas del juicio, de este juicio. Entonces, ahora dice, entonces los fariseos le preguntan, también vosotros habéis sido engañados. 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley maldita es. Imagínense, ahí comienzan con eso. Y luego dice el 50, les dijo Nicodemo. Nicodemo ya había hablado ¿con quién? Con Jesús. Y ya Jesucristo le había dicho, si yo hablo las cosas terrenales y usted no entiende, ¿cómo va a entender si yo hablo las espirituales? Y él había callado para oír, porque yo me he llevado sorpresas. Yo he visto hermanos muy humildes y yo los oigo hablar y tienen una sabiduría que yo los admiro. ¿De dónde? Si no han ido a la universidad y tienen sabiduría. Entonces, por eso es que la sabiduría, yo les decía a ustedes, nunca usted va a conseguir en una universidad, mire, yo quiero hacer la carrera de sabiduría, no existe. Entonces acá, mire lo que le dice Nicodemo. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, recuerde que decíamos, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios ¿en qué? En justicia, ¿cierto? Y santidad de la verdad. Pero si nosotros vamos a ganarnos un alma, tenemos que ser ¿qué? Sabios para ganarla. Por eso dice, el que gana almas es que es sabio. Y una de las cosas que yo tengo que darme cuenta es esto, que estas personas están hablando sin antes ¿qué? Oírlo ni escucharlo. Entonces por eso Nicodemo le dice, y entonces ellos todavía no oyen. Hubieran dicho ellos, Nicodemo tiene razón, vamos a ir a oírlo y a escucharlo y después entonces sí ya podemos dar un veredicto de si está equivocado o no. Sino antes dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado ¿qué? Profeta. Siguen
sin escuchar. Respondiendo sin escuchar. Por eso lo que leímos en Proverbios 18:13 habla de eso. Pero antes yo quiero que leamos ahí mismo en Proverbios, miremos los versículos desde el 11, ¿ya? Porque en Proverbios 18:13 dice, al que responde palabra antes de oírles es un fato y es oprobio. Pero el 11 dice, la riqueza del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto es su imaginación. Entonces aquí viene la imaginación, nos juega un papel también a nosotros. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es que el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Entonces acá viene el 13. Al que le responde palabra antes de oír. Ya sabemos que está haciendo un juicio que equivocado. Pero también hay algo en él que lo hace hacer eso. Y es la que la imaginación. Y a nosotros nos ha pasado eso. Vamos a hablar con una persona y ya nosotros imaginamos algo. ¿No le ha pasado eso? Y resulta que nos lleva una sorpresa, que lo que imaginábamos de esa persona no era nada de lo que es esa persona. Entonces la imaginación en estos fariseos era tan tremenda que ya no lo querían ni oír porque ya imaginaban que ese era un falso, que era un engañador. Y aquí es donde viene el problema de la imaginación. La imaginación es, voy a explicar, la imaginación es una de las armas más engañosas que tiene el ser humano en el cerebro. Voy a ponerle un ejemplo. Todo lo que usted recibe en su mente entra por los 5 ¿qué? Sentidos. Nunca a nosotros nos entra en un conocimiento con una inyección. Nunca. Ni como las computadoras, ni con un USB nos entran en conocimiento. Entran por los 5 sentidos. Y tenemos el problema que está la imaginación también dándonos ¿qué? Información. Entonces, yo le voy a poner un ejemplo porque esto es muy importante que usted se dé cuenta cómo la imaginación puede engañar a una persona. Resulta que nos vamos todos a hacer con la hermana Luzmila y todos nos vamos al campo. ¿Ya? Y la hermana Luzmila con los extranjeros que hay ahí dicen, bueno, en la noche tengan cuidado porque por acá de noche es un poco peligroso. Ok. Entonces nosotros estamos todos ya en las cabañas, cuando de un momento a otro se abre la puerta de la cabaña de golpe, ¡pa! Y entonces la hermana Luzmila me dice a mí, hermano Henry, creo que alguien abrió la puerta. Por supuesto, alguien tuvo que abrirla. Pero me dice ella en su imaginación, porque ya nos habían dicho que por ahí hay algo, dice, ¿será algún hombre, no, un ladrón que nos quiere robar? Y yo, sí, puede ser un ladrón. Pero yo he imaginado, pero el sentido de mi vista y de lo que oyó mi oído es que la puerta se abrió, pero nunca mis sentidos me dijeron que era un ¿qué? Ladrón. Me comunicaron, pero nunca me dijeron, pero mi imaginación, pero mi imaginación. Entonces salimos y nos damos cuenta que hay casi un huracán afuera en el campo, ese viento y todo eso. Fue el viento, ok, cerramos otra vez y todo. Al rato comenzamos a oír que alguien se queja, ay. Y entonces dice la hermana Luzmila, hermanos, parece que están matando a alguien por allá. Vuelve y ¿qué? La imaginación vuelve y me engaña. Entonces, bueno, vamos a constatar, porque el sentido me comunicó un sonido que parecía un quejido, pero nunca me dijo, están matando a alguien. Pero mi imaginación es así. Por eso el que responde antes de oír, la imaginación es tremenda de esa persona, porque imagina ya que Jesucristo era un engañador, estaba totalmente equivocado. Entonces nos vamos con la hermana Luzmila, abrimos la puerta y como el viento está soplando muy fuerte, hay un palo, un árbol que tiene una rama sobre otra rama y cuando se mueve rozan las dos ramas y entonces produce ese sonido. Entonces los sentidos me transmiten a mí, hasta el momento todo el mundo está convencido que los sentidos me transmiten a mí la verdad, ¿cierto? Pero los sentidos también tienen un problema. ¿Y cuál es el problema que tienen los sentidos?
que los sentidos pueden ser engañados. Ustedes no han visto que hacen un círculo y unos círculos alrededor y hace otro círculo, y uno dice, ¿el círculo del centro es igual a este o no? No, este más pequeño, este más grande, y son iguales. O sea que los sentidos también pueden ser, ¿qué? Engañados. Por eso es que el que gana almas debe ser, ¿qué? Es sabio. Porque ganar un alma al estilo de Jesucristo, usted necesita saber estos parámetros. De que hay muchas personas que hablan que no tienen. Entonces ahí es donde viene nosotros, ¿cómo hacemos con estas personas para ganárnoslas para Cristo? Ya llegando hasta ahí, vamos a ir, ¿qué sucede cuando alguno tiene una supuesta verdad? Porque nos vamos a encontrar con personas así, que tienen una supuesta verdad. Y entonces él dice, eso es así, y así, y así, y así. Entonces esa persona, hay una ley relativa, con un juicio relativo y con una justicia relativa. Pero si esto sucede, yo lo voy a explicar en los dos, en lo relativo y en lo absoluto. Cuando es una supuesta verdad, tanto en lo relativo como en lo absoluto. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 19 y versículo 16. ¿Qué se hace cuando alguien tiene una supuesta verdad? Deuteronomio, capítulo 19, 16. Puede leerlo, hermano Guilmar. 19, 16. Desde el 15, por favor. No se tomará en cuenta a un solo ¿qué? Testigo. Eso es muy importante, hermanos. Léalo, hermano. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, Lea el 15, perdón. okay. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Bueno, aquí hay algo. Aquí viene el testigo falso que afirma algo contra alguien. Es que ella es así o él es así y resulta que en él quiere hacerle daño a esta persona. Y eso se presenta en las cortes acá de los Estados Unidos, en los juzgados de Colombia. Eso siempre hay personas así que se prestan para eso, testigos falsos. Aquí es donde viene. Pero ahora, eso es en lo relativo. Y en lo absoluto, también hay testigos falsos. Por eso yo no puedo dar un punto de vista desde un solo ángulo. Voy a poner un ejemplo. Si yo cojo este vaso, los que están mirando, bueno, no les quiero hacer propaganda, pero bueno, ahí creo que no se ve. Y yo les digo, ¿qué ven ustedes? Ustedes me dicen, un vaso blanco totalmente. Y ese juicio de ustedes es verdadero, pero no es completo. ¿Por qué? Porque usted está viendo solamente ¿qué? Un ángulo nada más. Y yo puedo estar al otro lado mirando lo mismo. Yo digo, no señor, no es blanco, tiene algo diferente y tiene un número 9505. No, yo no veo eso. Pero estamos viendo lo mismo, pero de ángulos ¿qué? Diferentes. Yo lo volteo y mira. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar la Biblia, yo no puedo ver un solo versículo y sacar una doctrina de un solo versículo. ¿Ya? Porque mire lo que dice Jesucristo, le dice a Judas Iscariote, lo que has de hacer, hazlo ¿qué? Hazlo pronto. Yo no puedo hacer una doctrina de ese solo versículo. ¿Sí? Había un hermano que estaba orando y dije, Señor, háblame por la Biblia. Y ahí fue
no, entonces leyó ese versículo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Yo, bueno, pero ¿qué será lo que Dios me quiere decir? Y abrió nuevamente y dice, y fue y se colgó y se ahorcó. Digo, no, señora, así no. Entonces, el asunto es eso. Nosotros no podemos hacer una doctrina de un solo versículo. Tenemos que ver todo ¿qué? El contenido para tener un concepto total. Por eso es que Jesucristo dice en Juan 5:39, creo que es, escudriñad ¿qué? Las escrituras. No dice, miren un versículo nada más, imaginen, no dice ni estudiar. Porque si era estudiar, yo, bueno, yo estuve en un instituto bíblico también, pero quiero decirles que escudriñar no es estudiar, es ir más allá del estudio. Escudriñar las escrituras y Cristo da la clave, porque en ellas parece que tenéis que la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de quién, de mí. O sea que da dos claves, esencial. Cuando yo voy a escudriñar las escrituras, hay escrituras que dan testimonio de Cristo y hay otras escrituras que tienen ¿qué? Vida eterna. Y eso lo tengo yo que distinguir dentro de la Biblia. ¿Cuáles son las escrituras que tienen vida eterna? El Evangelio. Sacó a luz la vida y la inmortalidad, ¿por qué? Por el Evangelio, esas son las escrituras. De Génesis y Apocalipsis, todo lo que esté conforme a las sanas palabras de Cristo, esas son las escrituras que tienen vida eterna. Las otras son las que dan testimonio de quién, de Cristo. Todos los libros proféticos como Isaías, mesiánicos, están hablando del Mesías. Ahora, ya nosotros entendimos esta parte y hemos leído Deuteronomio 19:16, que no acepten un solo testigo, porque este puede ser falso, sino que por boca de 2 o 3 testigos se hace el juicio. Ahora, vamos a ir, el testigo falso, ¿qué es lo que tiene? Dígame, hermana Sandra, un testigo falso, ¿qué es lo que tiene? Dígame. Dice la verdad. No dice la verdad, no tiene la verdad. Pero es que vamos a analizar esto. Para yo ser testigo falso y prestarme para eso, yo le voy a decir, esa persona tiene que tener algo más. Un interés. Un interés. Pero ¿qué es lo que lo motiva él para ser un testigo falso? Maldad. Tiene maldad, pero hay algo más. Mira, vamos a mirar la Biblia, lo que llama el testigo falso, ¿qué es lo que tiene? Vamos a ir al Salmo 27:12. Salmo 27:12, tiene algo más. El testigo falso tiene algo más. Y bien delicado eso, bien delicado. Ya. ¿Qué tiene el 27:12? ¿Qué nos dice? 11 o 12. 27:12. 27, Sí. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Mire, un testigo falso tiene crueldad. Sí, pero la crueldad, ¿por qué? Porque no le importa que al otro lo juzguen y lo maten y lo manden a la silla eléctrica. Es una persona cruel, sabiendo que no hizo esa maldad y lo juzgaron y lo mataron. Eso pasó aquí en Estados Unidos con un jovencito. Y después de 25 años se dieron cuenta que era inocente. Y todos los que testificaron, ¿cómo quedaron? Ese jurado que lo condenó, ¿cómo quedó? mal. Por eso es que volvemos a lo mismo. Yo no puedo tener el concepto total si miro un asunto por un solo ángulo. Yo tengo que meterme en los zapatos de todos los demás para saber por qué esa persona actúa así. Y en este caso, el testigo falso es porque tiene ¿qué? Crueldad. Además de maldad, tiene ¿qué? Crueldad, porque la mentira es maldad, pero es cruel. Y mire lo que dice el 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de ¿qué? De rectitud a causa de mis enemigos. No me entrega la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran ¿qué? Crueldad. Ellos respiran todo el tiempo crueldad. Hay personas crueles, sí, hay personas crueles. Un saludito para los hermanos que están, Leonardo Arias, Dios te bendiga, Patricia Rodríguez, hermana Mariusi Valencia, María Eugenia desde La Paz, Bolivia, y los hermanos que están conectados, mi prima Herrera Vinda por Instagram, y las 95 personas en línea en el canal de Henry Pastor y Henry Delfín, 95 también personas, y los que mirarán en diferido en YouTube, y los que están viendo en diferido, ahorita en directo también en YouTube y en Instagram. Bueno, seguimos
con la enseñanza. Entonces yo ya me estoy dando cuenta que el que gana almas tiene que ser ¿qué? Tiene que ser un sabio. Porque se va a enfrentar a toda esta clase de personas. Ahora, viene la pregunta. ¿Cuándo una persona oyendo no oye y por qué sucede esto? Recuerda que antes contestaban sin qué, se respondían sin haber oído la pregunta. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Juan 8:16. Vamos a mirar Juan 8:16. Puede leerlo, hermano Gilman. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Amén. Siga leyendo, hermano. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Aquí Jesús defiende la verdad de su testimonio. Aquí ya lo están oyendo. Están oyendo a Jesús. ¿Ya? Dice el 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es ¿qué? Verdadero. Entonces él comienza a explicarles, mira, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió, el Padre, sino yo y el que me envió, el Padre. En el versículo 17, y en vuestra ley, ya leímos en dónde, en Deuteronomio que 19:16, está escrito que el testimonio de dos hombres es ¿qué? Verdadero. Le cita la Biblia, pero ellos no oyen, aunque están oyendo, no le aceptan, porque ya la imaginación de ellos de que es un falso, porque no pertenece a su mismo ¿qué? Religión. Porque Jesucristo no se vestía como los sacerdotes. Y la imaginación de ellos era que era falso. ¿Y quién tuvo esa imaginación? Por eso es que hay un versículo que dice, nuestras armas son poderosas, ¿sí? Para derribar ¿qué? Fortalezas y argumentos. Por eso lo importante es derribar los argumentos, ¿ya? Ahora, mire lo que nos dice acá. Yo soy el que doy testimonio y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Le preguntan, ¿ya? Respondiendo Jesús, ustedes ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre ¿qué? Conocería. Eso se los dijo así de frente. Ellos podían haber dicho, ¿cómo que no lo conocemos y lo estoy viendo? Eso no es conocer, eso es distinguir. La Biblia dice, si me conocéis, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Y luego dice en 1 Juan 2:4, si alguno dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, de tal es mentiroso y la verdad de Cristo no está en él. 1 Juan 2:4. Conocer es guardar los mandamientos de Dios. Por eso la vida eterna, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Es la respuesta de Cristo. Porque uno puede contestar, ¿y qué es la vida eterna? Hermano Francisco, vivir toda la eternidad. Pero esa no es la respuesta correcta. Eso es en lo relativo. Pero en lo absoluto, Cristo lo dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo que has enviado. Y ahora viene, y que es conocer a Dios. 1 Juan 2:4. Si alguno dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? No lo conoce. Y la verdad no está en él, la verdad de Cristo. Ahora, bueno, ya hemos leído ahí. Ahora vamos a mirar lo siguiente. Bueno, ya el tiempo se me cumplió, pero tengo aquí otras cosas. ¿Cómo se habla a la persona que no cuestiona, sino que comunica? ¿Cómo yo le hablo a la persona que no cuestiona, sino comunica? Voy a ponerle un ejemplo a Briana. Briana se encuentra con sus amigos, sus amigas, y entre todos hay uno que pregunta mucho, pero siempre para llevar ¿qué? La contraria. Pero hay otro que pregunta porque quiere ¿qué? Aprender. Entonces son dos personas diferentes. Y yo tengo que saber cómo yo, que gano almas, y que soy sabio, tengo que obrar con cada uno de ellos. Y vamos a comenzar cuando se le habla a la persona que cuestiona, o sea, que pregunta para aprender, no para
debatir y para contradecir, que eso lo hacían quienes, los fariseos, por la imaginación que tenían ellos. Entonces ahora yo quiero ganarme salva, pero ¿cómo? Juan 4:20, ¿qué nos dice? 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí está la mujer samaritana diciéndole a Jesucristo, mire, a mí me han enseñado que mis padres que en este monte se adora, pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén allá en el templo. Entonces Jesucristo mira que hay un interés en esta mujer, ¿correcto? Y le dice lo siguiente, le dice, puede leerlo el 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Aquí viene una tremenda enseñanza de Jesucristo. ¿A quién? A la mujer samaritana. ¿Por qué Jesucristo le dice todo esto a la mujer samaritana y no le dice a los fariseos y a ellos todo este conocimiento? Ahí es donde nosotros tenemos. Por eso Jesucristo dice, no deis las piedras preciosas ¿a quiénes? A los que no las saben valorar. Porque ese es perder el tiempo. Entonces lo que sí podemos hacer por las personas es orar. Pero ¿para qué una persona que siempre me pregunta y siempre es para contradecir? ¿Qué puedo hacer con esa persona yo? Orar a Dios nada más. Porque esa persona se enseñó así, tiene la mente así. Entonces ese es el problema que tenemos. Ahora, ¿cómo se responde a esta clase de personas? Ya lo vimos, Juan 4:20, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora, ¿cuál y cómo es el poder de la palabra de verdad? ¿Cuál y cómo es el poder de la palabra? Juan 4:39, puede leerlo, hermano Gilmar. ¿Ya? 4:39. 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ok, primer paso. El que gana almas es ¿qué? Sabio. Pero yo tengo que hablar siempre ¿qué? La verdad. Y aquí es donde hay un problema grande para nosotros predicar la palabra. Porque si yo no tengo claro este concepto, yo voy a acomodar la palabra para un fin que necesito, sea personal o sea de la iglesia. Pero la acomodo para que suene eso y yo poder sacar un provecho. Y yo he visto eso y voy a dar un ejemplo. Alguien llegó y dijo lo siguiente: necesitaban construir un nuevo templo. Vamos a decir, pedir la colaboración para construir un templo a las personas generosas no es nada malo. Pero según como yo la pida, sí es algo malo. ¿Sí me entiende? Si yo le digo, mire, usted va a dar 1,000 y en esta semana usted va a tener 3,000, yo le estoy creando a la persona eso, un interés en vez de que sea dadivoso. Y eso no es el evangelio. Entonces alguien llega y dice, mire hermanos, necesitamos tantos miles de dólares para construir el templo. Y leí una porción donde dice que había una viuda y murió el esposo, había una pareja y murió el hombre y era un hombre temeroso de Dios, pero cuando él murió dejó muchas ¿qué? Deudas. Y entonces la viuda fue donde Eliseo, creo que era. El profeta Eliseo le dice, mire, ha venido el acreedor y se quiere llevar mis 2 hijos. Y mi esposo era un verdadero siervo de Dios, temeroso de Dios, pero tenía deudas y no las pudo pagar. Y era temeroso de Dios y no las pudo pagar, se murió antes de tiempo. No pudo pagar. Y entonces el profeta Eliseo le dice, vaya a tu casa, pida vasijas a todos tus vecinos. ¿Qué es lo que tú tienes en tu? Yo tengo un poquitico de aceite.
Ok, vaya allá donde tú vives y pídale a todos los vecinos que le presten las vasijas y luego enciérrate con tus hijos y comience a echar ese aceite en todas las vasijas, pero pida la cantidad de vasijas que tenga. Y se fue ella y pidió prestada toda clase de vasijas y las colocó en su casa, se encerró y comenzó con ese poquito de aceite a llenarlas todas. Vino el acreedor, le entregó todo el aceite, pagó y antes le quedó a ella. Eso es una verdad grande en ese aspecto. Pero si yo eso lo cuadro diferente, escúcheme bien, y digo, hermano, usted ahorita no tiene $20,000, pero pida prestado. Y complete. Y pida prestado que Dios te va después a multiplicar, ¿qué? Ese aceite. Yo estoy siendo astuto y no estoy diciendo la verdad. Porque la viuda dio lo que no tenía o lo que tenía. Lo que tenía. Eso es diferente. Por eso en el Antiguo Testamento sucedió eso, pero era para pagar una deuda de la viuda. Eso sí, pida prestado, pero pidió prestado el vino o las vasijas. Las vasijas. Pero allí se está pidiendo prestado, ¿qué? Para dar la ofrenda, ¿qué? Es dinero. Es totalmente diferente. Y ya ahí, ya esa persona no está diciendo ¿qué? La verdad. Y por eso tenemos que tener cuidado. Por eso estas enseñanzas van a quedar ahí para que ustedes el día que puedan entrar pues las tienen y pueden darse cuenta de todo esto. Ahora, ¿cuál es el poder de la palabra de verdad? Que le dijeron los mismos, ya no, mire, hemos creído porque ya creemos, porque Jesús ha dicho, y ella dice, sí, es que me ha dicho la verdad. Pero ahora mire lo que dice en el 40, 41 y 42, puede leerlo. Juan 4, 40. Entonces vinieron, ¿qué? Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El Cristo. Eso es lo bonito, hablar con ¿qué? Con la verdad. Por eso yo no puedo coger la Biblia y hacer mis propias, ¿cómo se dice? Mis propias apreciaciones con mi imaginación. Porque es que la imaginación, ya les expliqué a usted todos los problemas de la imaginación. Y aún los sentidos pueden ser también engañados. Entonces yo tengo que tener es la verdad de Cristo y mirar lo que yo voy a predicar desde todos los ángulos para dar un concepto perfecto y correcto. Ahora, ¿qué se debe hacer para ganar mayor número de almas? ¿Qué cree usted que se debe hacer para ganar mayor número de almas? Hermana Briana. Uno dice, bueno, montar algo en las redes, ¿cierto? Sociales, hacer algo por internet para ganar el mayor número de almas. Mire, 1 Corintios 9, 19, ¿qué nos dice? ¿Qué se debe hacer para ganar el mayor número de almas? ¿Qué se debe de hacer? 1 Corintios 9, 19, hermano Gilmar. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Mira, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor ¿qué? Número. Y esto es bien importante. ¿Qué es lo que hoy en día detienen a las personas a ir a las iglesias? Que todo el mundo dice, no, yo no voy por allá, yo creo en Dios y me gusta lo de Dios, pero es que eso es un negocio. Yo me he encontrado eso. Entonces yo les digo, bueno, los invito a la enseñanza bíblica donde yo doy. Ahí usted puede estar tranquilo. Ahora, aquí es donde el apóstol Pablo, todos los que predicamos el evangelio tenemos un derecho. Y el derecho es que el obrero es digno ¿de qué? De su salario. Pero el apóstol Pablo dice, yo no he querido usar mi derecho ni abusar de mi derecho. Entonces por eso dice, pues si yo anuncio, dice el 10, por lo cual siendo libre de todo me he hecho que siervo de todos para ganar a mayor número. Uno pregunta, ¿por qué los apóstoles cuando predicaban, ¿sí me entiende? O Jesucristo, cuando encontró los 4,000 que les multiplicó los peces y los panes, a ninguno se le ocurrió la idea de decir, mire, ustedes ya comieron los peces y los panes y fuera de esos sobrados 2 setas, por lo menos recojámosle una ofrenda a Jesucristo. Ni Jesucristo la pidió tampoco.
Entonces aquí es donde cómo yo realmente puedo llevar la verdad escuetamente, sin ninguna alteración, a un alma para yo ganarla. Y Pablo dice, yo siendo libre de todo me he hecho que siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Por qué? Porque de esa manera la gente va a oírlo mejor a usted, porque ve que en usted no hay ningún interés ¿qué? Personal. Entonces lea el 16, hermano Gilmar, el 9:16. ¿Cómo nos dice? ¿Por qué se hace siervo? Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. mire, Pablo tenía un derecho, que era vivir del Evangelio, pero él no quería abusar. Dice, ¿cuál es mi galardón? Él habla de un galardón. Ahora, si de esta tierra nos vamos y nada nos vamos a llevar, él está hablando de un galardón. Por eso el conocimiento, por eso el que gana almas tiene que ser sabio. Dice, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente como ¿qué? Gratuitamente el Evangelio, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Él está diciendo, yo tengo un derecho, pero no quiero abusar de mi derecho. Voy a predicar ¿qué? Gratuitamente. Pero para yo predicar el Evangelio gratuitamente, tiene que haber una causa. ¿Cuál sería la causa? Porque ese es el efecto. ¿Cuál sería la causa, hermana Ana? Para yo predicar el Evangelio gratuitamente. Hermana Sandra. Porque hay muchos que predican el Evangelio, pero no lo pueden hacer gratuitamente. Bueno, un siervo, pero hay una causa. Mire, todo tiene causa. Si yo predico el Evangelio gratuitamente es porque dentro de mí hay ¿qué? Un conocimiento que me hace hacerlo así. Pero si no hay ese conocimiento, entonces yo voy a hacer mercadería de todo mundo. Eso es lo que dice Pablo. Después de mí vendrán muchos y harán mercadería de todos vosotros. Pero ¿cuál es la causa que hay en mí para yo predicar el Evangelio gratuitamente y hacerme siervo de todo? Usted sabe que el siervo solamente vive de ¿qué? Los siervos que tenían los patriarcas y todo eso, la dormida y la comida, ellos no ganaban salario. Dormida y comida era todo. Pero Pablo dice, yo me he hecho siervo de todos predicando el Evangelio que gratuitamente. Pero para yo predicar el Evangelio gratuitamente tengo que haber una causa en mí que me motiva a hacer eso. ¿Y cuál es esa causa? ¿Ya? Vamos a ver. Creer. ¿Cuál es la causa del Evangelio para que dé el efecto verdadero? 1 Corintios 9:23, ¿qué dice? Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Bueno, antes de eso vamos a leer el 18. ¿Qué dice el 18? Que ya lo leímos. ¿Cuál es mi galardón? Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de ¿qué? De él. Pero ella dice por causa del Evangelio. Pero ¿cuál es esa causa? Ya el efecto es predicar el Evangelio ¿qué? Gratuitamente. Pero ¿cuál es la causa del Evangelio? ¿Qué conocimiento previo tengo que tener yo para predicar el Evangelio gratuitamente, hermano Francisco? ¿El conocimiento de la palabra de Dios o qué? ¿Qué conocimiento? Vea, cuando usted va a hacer un trabajo, usted lo cobra, ¿cierto? Pero si usted va a hacer un favor, no lo cobra. Yo estaba estudiando y entonces era muy amigo del profesor de filosofía y letras y él era sacerdote. Entonces sacan a todos los estudiantes para ir a misa. Y yo voy en la fila, pero cuando me entero que es para ir a misa, pues yo me quedo por el camino y me pongo a leer un libro ahí tirado en el pasto. Y entonces alguien se me acerca y me dice, ¿usted por qué no entra a la misa? No, voy a estar aquí leyendo un libro. No, dígame la verdad, porque yo sabía que yo era cristiano. Salud. Dígame la verdad. Y yo, bueno, la verdad es que yo no voy a misa porque allá cobran por los responsos, cobran por todo eso que hacen, y eso, el Evangelio no se debe de cobrar nunca. Ah, ok, se fue el muchacho. Bueno, llegó el momento de que llegó el profesor, el sacerdote a la clase, y entonces se levanta
el compañero al que yo le había dicho esto, y entonces yo soy muy amigo del sacerdote, pero amigo. Y entonces dice, ellos dicen padre, yo siempre decía profesor. Padre, ¿qué? Henry dice que él no va a misa porque allá cobran y no deben de cobrar. Eso es como que él se siente como que lo están robando. Y yo, este sí que es metido, me lanza ya, y yo apenas me escurría así, y el profesor estaba escribiendo y dejó de escribir y dice, ¿con qué eso dijo mi amigo Henry? Y ahora, bueno, me toca enfrentar el problema, me toca enfrentarlo porque me toca. Ahorita hablamos. Bueno, y un momento que yo tensionaba ahí porque imaginen el problema que yo me metí. Y entonces se levanta el profesor y dice, ¿saben una cosa, muchachos? Yo estoy de acuerdo con Henry. Y todos, ¿cómo? Yo, sí, es que el trabajo se cobra, pero un servicio no se cobra. Cuando tú quieres servir a los demás, tú no cobras, por eso eres siervo. Y nuestro galardón está por el otro lado en lo absoluto. Pues sepa que a ese sacerdote le costó el puesto. Por eso. Vino el obispo y lo botó de ahí y le tocó irse. Pero bueno, por la verdad no importa. Pero es lo que yo les quiero decir a ustedes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la causa del evangelio para que dé el efecto verdadero? ¿Cuál es esa causa? Dice y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿Cuál cree que será esa causa, hermana Sandra? Para que yo predique el evangelio gratuitamente, para que Briana lo predique gratuitamente. ¿Cuál será esa causa, hermana Ana? Que se quiere ganar el galardón. Bueno, pensando en el galardón. Pero yo tengo que tener algo en mí que lo tuve que hacer porque no podía hacer esto. La verdad. Mira, vamos a leerlo. Filipenses 3:8, para que usted mire por qué Pablo lo hacía. Filipenses, bueno, usted sabe que Filipenses 3:8, puede leerlo, hermano Gilmar, ¿qué dice? Para Y que nadie se... No, hay algo que lo obliga a hacer eso, pero mire lo que dice 3:8, ¿qué dice? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo no le importaba nada de las cosas materiales. Y si no le importaba nada de las cosas materiales, y todo lo tenía por pérdida y por basura, por el conocimiento de Cristo, esa era la causa. Pero el que no tiene ese conocimiento, él va a decir, no, yo no voy a perder esto, yo ya ahorita acá voy a montar una iglesia porque es el mejor negocio. Pero mire Pablo, ciertamente aún estimo todas las cosas como ¿qué? Como pérdida, ¿ya? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarme ¿a qué? A Cristo. Pero ahora viene lo mismo. El que gana almas es ¿qué? Es sabio. Pero ese sabio, para hacer esto, para ganarse a Cristo y para tener las cosas como pérdida, lea el 9. ¿Y ser hallado qué? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí está. Entonces tengo aquí que tener yo esa causa, es que no tengo nada, no hago un business con las cosas de Dios para conseguir ¿qué? Las cosas materiales. No significa que no le llama la atención la supervivencia, porque Pablo trabajaba ¿en qué? Haciendo tiendas, pero no cogía el evangelio para hacer ganancia ¿qué? Una ganancia, que esa es la clave del que gana almas y es sabio, porque tiene que ser sabio en esto, pero si coge el evangelio para hacer ganancia, ahí hay un problema. Mire, a mí no me gusta monetizar ninguno de estos videos, y hay cantidad de hermanos que los monetizan, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que usted que está viendo este video se lleve este conocimiento gratuitamente. Ese es mi galardón más grande. ¿Ya? Pero si yo quiero buscar una ganancia, o sea, lo que es medrar, usted se va a encontrar que tiene que falsificar la palabra de Dios para poder medrar. Segunda de Corintios 2:17, ¿qué nos dice?
2 Corintios 2:17. Mire el problema que hay cuando yo quiero sacar ganancia de las cosas del evangelio. Ahora, yo estoy en el nivel de siervo. Si usted pasa obrero, pues tiene un salario. Eso es así. Quiero aclarar eso. Porque ahora decir, pero hermano Henry, entonces nosotros los pastores no podemos... Sí, un salario, no una ganancia, hermanos pastores. ¿Qué nos dice? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mire, porque no somos como muchos que medran. Medran es sacar provecho económico. Medran falsificando ¿qué? La palabra de Dios. Pero nosotros hablamos con sinceridad como si estuviéramos delante de Dios, y la única manera para hablar con sinceridad es que hablamos en ¿quién? En Cristo. O sea, yo hablo lo que dice Cristo y punto. Pero si yo no hablo lo que dice Cristo, yo puedo falsificar la palabra. Entonces, el que gana almas es sabio porque no falsifica la palabra, le dice la verdad. Eso es bien importante. Ahora, ya para finalizar, sabemos que esto es bueno y no lo hacemos, ¿qué nos pasa? Si sabemos que esto es bueno, esto es como una enseñanza para todos los que predican. Si usted sabe que esto es bueno, predicar gratuitamente, pero no lo hace, ¿qué le pasa, hermano Francisco o hermano José? Si usted sabe que esto es bueno, predicar gratuitamente, pero dice, no, pero yo puedo aprovechar porque la fe de ellos es dar ofrenda y dar diezmo. Entonces yo, venga, yo recojo. ¿Qué le pasa si usted sabiendo eso, que predicar gratuitamente es hacerlo en la justicia absoluta y no en mi justicia propiamente, como dice Pablo? ¿Qué le pasa si la persona sabe que es eso y no lo hace? ¿Qué le pasa a esa persona? No. Le es contado como pecado. Le es contado como pecado. Mire, vamos a ir a Santiago 4:17. Pero si tienen una iglesia y tienen que pagar los Por eso estoy predicando yo de que este es el siervo. Pero el obrero ya es el que tiene una iglesia. Entonces es digno de un salario, no de ganancia. Es que volvemos a lo mismo. Pero si el pastor no tiene un salario y se gana millones, allá hay un problema, que allá se mira él con Dios. Yo no lo juzgo, pero allá él va a tener un problema. Porque ni los apóstoles hicieron eso. Escúcheme bien. Los apóstoles, alguien me dijo a mí, pero es que los apóstoles recogían diezmos. No, señor. Los apóstoles no recogían diezmos porque ellos sí sabían exactamente cuál era la tribu que podía recoger diezmos. ¿Qué era la tribu de qué? De Leví. Los apóstoles no recogieron diezmos. Yo, la verdad, yo no pude. Yo estaba pastoreando una iglesia y tuve que entregarla porque yo nunca pude eso. Yo quería ser siervo. Pero si alguien quiere ser el obrero, sí. Las iglesias tienen el salario para el pastor. Eso no tiene nada de malo. Y si hay una necesidad para en donde se metieron en la iglesia, el elefante blanco ahí, pues colaboren porque eso es justo. Todo con justicia. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Eso es justo. Pero no le creamos a la persona cosas, intereses que no son bíblicos. Eso es lo que yo quiero decir. No es lo mismo recoger una ofrenda diciendo, hermano, lo que usted siente en su corazón, vamos a recoger una ofrenda porque hay que arreglar este salón, hay que arreglarlo. Eso es totalmente con justicia. Pero no decirle, hermano, usted tiene que hacer esto y esto y esto. Y una mentira, vamos a decir, no, yo no tengo que predicar mentiras para eso. ¿Sí me entiende? Hay que hablar la verdad porque el que gana almas es ¿qué? Sabio. El sabio edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y el necio sobre la arena. Entonces, edifiquemos las cosas como deben de ser, ¿ya? Daniel Silfredo, Dios te bendiga en Instagram. Bueno, entonces, ¿qué nos dice en Santiago 4:17? Sabemos todo esto del siervo. Pues el que hace lo bueno. Predicar. No está pecando. Puede leerlo, hermano Gilmar. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. O sea que yo sé que predicar el evangelio gratuitamente es porque yo quiero ser ¿qué? Siervo. Pero si yo quiero ser obrero, pues que me pongan un salario. Pero yo entre obrero y siervo, yo personalmente, Henry Gutiérrez, he escogido ser siervo. Tengo mi trabajito aparte como Pablo, lo tengo yo y yo ahí me solvento. Ahora viene lo otro. ¿Cómo una mujer puede ganar un alma sin palabras? Hermana, Sí, con sus comportamientos.
con su comportamiento. Hermana Ana, ¿cómo una mujer puede ganar un alma sin palabras? ¿Ah? Sin palabras. Porque yo no sé, Pablo, de dónde sacó eso, porque usted sabe que la mujer habla más que el hombre, exceptuando de pronto al hermano Henry. De pronto había tiempo en que yo hablaba y no dejaba hablar a la hermana Sandra, pero ahora la dejo ya hablar. Ahora la dejo yo hablar. Bueno, el asunto es esto. El asunto es cómo una mujer gana almas sin hablar, sin palabras. ¿Cómo la ¿Con su gana? modo de ser será? ¿Mm? ¿En qué versículo? Bueno, la pregunta es cómo una mujer puede ganar un alma sin palabra. Su testimonio. Su testimonio, para ganar un alma, imagínense. Vamos a mirar a ver ahí ya terminamos la enseñanza bíblica. Espero que ustedes no se me vayan ahora a enojar, ¿ya? Entonces, ayúdenme. Entonces, hay un asunto. Me estaba asustando la hermana Luzmila ya. Entonces, ¿cómo puede ganar almas sin hablar, hermana Adriana? ¿Cómo usted, como mujer, puede ganar un alma sin hablar? Mire, Primera de Pedro 3.1, ¿qué nos dice? Primera de Pedro 3.1, ¿qué nos dice? Sí, léalo, hermano Gilmar, para... Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La conducta, por el testimonio, por su comportamiento. O sea, sin ninguna palabra, pero se los ganan para Cristo. Ahora, eso es ahí. Pero ahora vamos a mirar el 3, el capítulo 3, pero vamos a ir al versículo 4. ¿Qué nos dice el 4? Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, para que la mujer pueda ganar a alguien sin palabras, tiene que tener un espíritu como, hermana Sandra, afable, ¿y qué dice más? Y apacible, afable y apacible. Ese espíritu afable y apacible es bien difícil de tenerlo, no solamente en la mujer, en el hombre también. ¿Un espíritu qué? Afable y apacible. Afable y apacible. Y ese espíritu es importante para poder ganar un alma sin palabras. Eres la mujer. Pero ahora dice, pero hermano, nos está hablando a nosotros la mujer y al hombre también, mira. Ahora vamos a leer el versículo 7. ¿Qué dice para el hombre? De Primera de Pedro 3, versículo 7. ¿Qué dice? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Ahí está. El que gana almas es ¿qué? Es sabio. Pero para usted vivir con una mujer tiene que ser sabio. 4:7. O sea, el hombre que no sea sabio se va a meter en un problema. Si se casa y no es sabio, se mete en un problema. Porque para vivir con una mujer hay que ser sabio, hermano José, hermano Francisco. Más sabio. Y hermano Gilmar, hay que ser sabio uno. Sí, porque la mujer es así como dicen, una cajita de sorpresas, como también el hombre. Pero aquí dice, maridos, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas ¿cómo? Sabiamente. Y esa sabiduría brilla en muchos por su ausencia. Ahora, ¿qué dice? ¿Dando qué? Honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vea, vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Entonces aquí he colocado hasta el final, hasta donde es ganarse a la mujer o ganarse al marido, ¿ya? Entonces aquí el marido tiene que ser sabio y la mujer tiene que ser ¿qué? Apacible. ¿Y cuál es la otra? Afable y apacible. Y el hombre tiene que ser sabio. Entonces, si un hombre sabio se encuentra con una mujer afable y apacible, la hicieron. Créanme que la hicieron. Pero si una mujer afable y apacible se encuentra con un hombre que no es sabio, hay una cruz ahí. Y lo mismo, entonces, ahí tenemos nosotros que el que gana almas es ¿qué?
Sabio, Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Entonces, la mujer tiene que luchar por tener el espíritu afable y apacible. Y el hombre por ser un sabio. Porque si el hombre no es sabio, no va a poder vivir con ninguna mujer. Por mejor que tenga, no puede vivir. Entonces, estas dos cosas hay que ponerlas en la balanza y hacer el juicio como justamente. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra y la seguridad que me da es que tu palabra no volverá vacía, sino que hará esa obra hermosa, la que tú sabes hacer, que es hacernos conforme a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, porque hoy nos has dado a conocer que el ganar almas para ti es sabia esa persona. Señor, danos esa sabiduría especial para poder nosotros saber en qué momento debemos de hablar y en qué momento debemos de callar. Sanos, Señor, mucha sabiduría de lo alto y espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento tuyo para ganar muchas almas para ti. Y, Señor, saber que para ganar mayor número, el apóstol Pablo decía que se hacía siervo de todos. Permítanos nosotros también ser siervo de todos y no abusar de nuestro derecho para que así muchas almas lleguen al conocimiento del Evangelio. Gracias, Señor. Presento a todos los hermanos presentes en esta sala de conferencia. Y Padre Celestial, te entregamos toda nuestra vida para que tú hagas de nosotros, Señor, lleve mucho fruto en nosotros, como tú lo dijiste a los apóstoles. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga a los hermanos en YouTube. Bendiciones.